El hecho de que el Señor diga yo soy la resurrección y la vida trae un profundo significado para todos nosotros. Ahora, cuando Jesús dice ser la resurrección, ¿a qué tipo de resurrección se refiere? ¿O de qué estaba hablando? Si volvemos a leer, dice, yo soy la resurrección y la vida. Primeramente, resucitar, ¿qué significa? Resucitar significa volver a vivir. Alguien que estaba muerto ahora vuelve a vivir. Es algo que muy pocas veces se da. De hecho, la ciencia médica todavía no ha logrado aquello, ¿no? Y es verdad, usted dirá, oiga, pastor, pero cuando una persona le ha dado, por decir, un ataque, ¿no? Y se le ha detenido el corazón, teóricamente está muerto, y le aplican técnicas de resucitación en ese momento, y la persona vuelve a respirar y vuelve a vivir. Técnicamente eso, y de hecho se le llama resucitación, técnicas de resucitación. Pero hermano, esto ocurre cuando la persona está recién fallecida, ¿no? Cuando la persona está recién fallecida, y si hay alguien que sabe de esta parte médica, si hay alguien aquí entre los presentes que es médico o que es enfermero, sabrá que esa técnica de resucitación funciona, pero es en poquísimo tiempo, a los pocos minutos, porque ya si pasa demasiado tiempo, la persona no puede resucitar. Es imposible. Y como hemos mencionado, la ciencia médica, con todos los avances de la tecnología ahora, no ha conseguido que una persona vuelva a la vida después de fallecida. En la Biblia vemos que algunas personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, experimentaron la resurrección de entre los muertos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir al Antiguo Testamento en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 también. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 23. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Esa señora, esta persona, era una viuda que estaba hospedando al profeta Elías en su casa. El hijo de esta señora cae enfermo y dice, la enfermedad de este niño fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, que el niño muere. Versículo 18. Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella pensaba que por causa de tener hospedado en su casa a un varón de Dios, su hijo había muerto. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Casi como que le reclama al Señor que por qué, si esta mujer está siendo tan buena con él, por qué permite que muera su hijo. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Vemos aquí un primer ejemplo, hermanos, de una persona, en este caso un niño, que ya estaba muerto y la oración de este hombre, el clamor de este hombre, permite que Dios haga volver el alma del niño y reviva. Muy bien. En el Antiguo Testamento tenemos otros ejemplos, no los vamos a leer todos porque son varios, de personas que resucitaron. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 49. Este es un hombre llamado Jairo, que estaba con el Señor pidiéndole, rogándole que le sane a su hija que estaba muy enferma. En ese contexto llegamos a Lucas capítulo 8, versículo 49. Vamos a leer hasta el 55. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo sería la insistencia de Jairo, de este hombre, a Jesús, o la desesperación de ver que su hija se está muriendo y el Señor Jesús está en ese lugar? Pero vienen y le avisan y le dicen, tu hija ha muerto, ya no lo molestes al Señor. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Lógicamente, cuando alguien ve a una persona fallecida, ve el cadáver, incluso toca la temperatura corporal, sabe que esa persona está muerta, está fallecida. Se burlaban de Jesús sabiendo que la niña estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Muy interesante. Jesús demuestra una autoridad para hacer volver el espíritu de una persona a su cuerpo. Ese ejemplo, hermanos, es uno de tantos de resurrección que podemos encontrar en la Biblia. Pero vamos a ver uno un poquito más extremo, ¿sí? Vamos a ver un poquito más extremo. En el libro de Juan, capítulo 11. Vamos allá. Libro de Juan, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 41 al 44. Vamos a leer desde el 39 mejor para ver un poquito más el contexto. Este es un hombre que se llamaba Lázaro, que era amigo de Jesús y había fallecido. San Juan 11:39 dice de esta manera, el hombre ya había sido sepultado, ¿no?, en una especie de cueva seguramente, y tenía una piedra en la entrada que tapaba esa entrada. Versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra.
Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, le dijo, Señor, y escuche bien esto, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Se imagina usted, hermano, un cadáver de 4 días, fallecido ya hace 4 días? Lógicamente ya ese cuerpo ya entró en descomposición y le dice, Señor, no lo abran el sepulcro porque ya debe estar muy maloliente. Hiede, le dice, ¿no? Ya es de 4 días que ha fallecido. Versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, como solía ser la tradición en esas épocas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Este, hermanos, es un caso por demás extremo, ¿verdad? En los casos anteriores, el muerto, en el caso el hijo de la viuda que atendió a Elías, su hijo recién había muerto y volvió a vivir, resucitó. En el caso de la hija de Jairo, este hombre que estaba con Jesús, la hija recién había muerto y resucitó. Pero este caso en particular, el caso de Lázaro, hermanos, esto sobrepasa cualquier otro aspecto que podamos nosotros imaginarnos sobre el volver a la vida. 4 días de fallecido y este hombre vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Todas estas resurrecciones, hermanos, que podemos ver en la Biblia, por supuesto hay más, ¿sí? Hay más resurrecciones que la Biblia declara, han servido para demostrar el poder del Señor y sobre todo la autoridad de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Dios es el creador de la vida y además permite la muerte de nosotros. Pero, ¿qué tienen esas resurrecciones? ¿No? ¿Qué tienen esas resurrecciones diferentes respecto de la resurrección que Jesús habla? Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿cuál cree usted que es la diferencia? Todas estas personas que fueron resucitadas, revivieron, es verdad, pero con el tiempo volvieron a morir. Esa resurrección, tanto la de Lázaro como las otras que hemos leído, fueron circunstanciales. Esas personas volvieron a vivir, pasó seguramente un tiempo y volvieron a morir. Pero la resurrección que Jesús nos está hablando en esta mañana es una resurrección totalmente distinta. Es una resurrección para ya no volver a morir. Es una resurrección para vivir eternamente. Ahora sí, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos a entender por qué Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Romanos, capítulo 6, versículos 8 al 9. Dice ahí, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Escuche bien eso, mi hermano. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Cuál es la diferencia entonces? Según la historia bíblica, hermanos, Jesús resucitó y ya no vuelve a morir. Esa es la gran diferencia, hermanos, con la resurrección, que Cristo nos habla de la resurrección que hemos leído de estos 3 ejemplos. Estas personas que resucitaron, que volvieron a la vida, en algún momento volvieron a morir. Pero Jesús, una vez resucitado, ya no muere. Dice en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. De ese tipo de resurrección es que el Señor nos está diciendo, yo soy la resurrección. Es por eso, hermano, que la Biblia dice que Jesucristo es las primicias de la resurrección. Y usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Acaso primicia no significa lo primero? ¿Acaso primicia no representa la primera cosa? Claro. Antes de Jesús hubieron otros que resucitaron. Entonces Jesús teóricamente no es las primicias. Pero Jesús es las primicias de la resurrección, pero es de ese tipo de resurrección donde ya no vuelve a morir. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 21. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 21, dice de esta manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Primicia de los que durmieron. Por si acaso, hermanos, en la Biblia, cuando escuchamos o leemos esta palabra durmieron, se refiere a las personas que han muerto físicamente. Son las personas que han muerto físicamente, los que durmieron. Dice aquí que Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron. Primicia de los que durmieron. Pero nuevamente insistimos con esto. Primicia porque Él ya no vuelve a morir. Una vez resucita, ya no vuelve a morir. Y eso, hermanos, es la promesa que los creyentes tenemos para nosotros. Que si nosotros creemos en Él, un día vamos a resucitar para ya no volver a morir. No es que vamos a resucitar como creen en algunas culturas o en algunas religiones. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado de la reencarnación, ¿verdad? Dice, cuando usted se muere, usted va a reencarnar en otra persona o a veces en un animalito. Yo no me imagino en qué animalito resucitaríamos o reencarnaríamos nosotros. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la resurrección en el Señor es para ya no volver a morir. Pero imagínese usted si nosotros abrazáramos esa creencia de la reencarnación. Oye, reencarnamos, no importa en otra persona, en un animalito, esa persona o ese animalito va a volver a morir en algún momento. Entonces, ¿de qué sirve, hermano, resucitar si vamos a volver a morir? Jesús en su palabra dice, ya no vuelve a morir. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Y ese tipo de resurrección es el que nos promete a nosotros. Por eso dice, Él es primicia de los que durmieron. Es una resurrección para no volver a morir nunca más.
La muerte entró por un hombre. Sabemos que por el pecado de Adán entró el pecado. Ese pecado fue causante de que la muerte se enseñoree de toda la humanidad. Pero así como por un hombre entró la muerte, también por un hombre entra la resurrección de los muertos. Jesús dijo que Él era la resurrección. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y esas palabras se cumplen. Él resucitó y esa es la clave, hermanos, de la esperanza que tenemos nosotros que somos su iglesia. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16. ¿Cómo representa esperanza para la iglesia la resurrección de Cristo? Mateo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, ya Jesús a sus seguidores les estaba diciendo que era necesario que Él sufra, muera y resucite al tercer día. Ya Él sabía lo que iba a acontecer y lo estaba anunciando a sus seguidores. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús es lo que le da seguridad y esperanza a nuestra vida cristiana. Es lo que le da solidez a nuestra fe. Porque, hermano, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe pues sería en vano. Nuestra fe sería en vano. Por eso, hermanos, es que muchas personas pueden hacer eco de las palabras del apóstol Pablo. Para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. Porque tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. Hermano, si usted no cree que Jesús resucitó, si usted no cree que usted va a resucitar, en vano usted está abrazando el cristianismo. En vano usted está abrazando una fe. En vano usted se está congregando en una iglesia si usted no cree que Jesús resucitó y que usted también va a resucitar. Pero no me lo crea a mí, créaselo a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, nuevamente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 16 al 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 16 al 20. Esta palabra, hermanos, es contundente. Dice de esta manera: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Anótelo, hermano querido, ese versículo 17 en su Biblia. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. En vano usted asiste a la iglesia si usted no cree que Jesús resucitó. Esa es la base de nuestra fe, mi hermano. Y eso es lo que hace totalmente diferente, un líder totalmente diferente a Jesús de cualquiera otro a lo largo de la historia. Todos los otros líderes, religiosos y no religiosos, todos aquellos que han predicado todo tipo de doctrinas, hermanos, murieron y murieron. Jesús resucitó. Y eso lo hace inigualable, lo hace incomparable. Dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es su fe. En vano, si usted no cree que hay resurrección, hermano, en vano usted asiste a la iglesia. Si usted no cree, hermano, que hay resurrección, en vano usted lee su Biblia. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
aún estáis, dice, en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Hermano, esta es la clave y la base fundamental de nuestra fe, la resurrección. Porque si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz, lo hayan sepultado y listo, nos quedábamos con el recuerdo de que Cristo murió. ¿A dónde vamos a llegar nosotros con nuestra fe? Lo poderoso y lo sobrenatural de esto es la resurrección. Por eso, mis hermanos, es que es la esperanza de nosotros que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día vamos a resucitar por su gracia, por su misericordia, disfrutaremos y gozaremos de su presencia. Si nosotros no creemos eso, en vano es nuestra fe. Esto significa que esa resurrección debe ser, hermano, nuestro mayor consuelo y fortaleza para enfrentar la muerte de personas que amamos. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses, un poco más adelante. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recuerde que cuando la Biblia dice los que duermen, se refiere a los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, aquí el apóstol Pablo está diciendo que la gente que no cree en la resurrección es gente que no tiene esperanza. Es gente que no tiene esperanza. Y claro, cuando muere un ser querido, no tienen consuelo y lloran y lamentan años y años y lloran y lamentan porque no tienen esperanza, porque no creen en la resurrección. No han hecho parte de su vida y de su fe esa esperanza de que un día vamos a resucitar. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso, hermanos, es la diferencia. Dios va a traer, dice, a los que durmieron en él. A los que durmieron en él. Los que durmieron creyendo en él. Los que durmieron teniendo fe en su muerte y en su resurrección. Por eso las palabras del Señor Jesús cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, ¿usted cree que va a resucitar? ¿Usted cree que si el día de hoy usted muere, un día va a resucitar? Si usted no cree que va a resucitar, en vano es su fe. En vano es todo lo demás. Si no creemos, hermano, en la resurrección, en vano es nuestra fe. En vano cantamos aquí, aleluya, gloria a Dios. En vano, hermano, si usted no cree que va a resucitar, es la base fundamental de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, dice la palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que Jesús dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección.
¿Cuál es la importancia entonces de la resurrección para nosotros los cristianos? Bueno, la resurrección, pues, hermanos, significa victoria sobre la muerte. Porque nadie se salva de eso, ¿no ven? Todos vamos a morir algún día. Todos, sin excepción. Y la resurrección, hermanos, es victoria sobre la muerte. Eso representa para nosotros. La muerte sabemos que es el resultado del pecado, ya lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Es victoria, por lo tanto, sobre el pecado y sobre la muerte, por la obra redentora de Cristo, la muerte es vencida. Vamos a 1 Corintios nuevamente, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. 54 al 55. Dice la palabra del Señor: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se refiere a nuestra vida física, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mire, como haciéndose la burla, ¿no? Como haciéndose la burla el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Como burlándose de la muerte. ¿Por qué? Porque en Cristo vamos a resucitar. Gloria a Dios, hermano, un día vamos a resucitar. Y si alguno de nuestros seres queridos muere, lamentamos y lloramos, pero no lloramos ni lamentamos eternamente. A diferencia del que no es creyente. A diferencia del que no es creyente, hermano. Cuando vemos, por ejemplo, personas que hacen hacer misa por sus familiares fallecidos. Misa de cabo de año, dice, ¿no? Por el alma del que en vida fue. Misa de 5 años. Misa de 10 años. Misa de 20 años. Oiga, se llega a ver misa de 30 años. O sea, ya son 30 años que ha fallecido. Ya no están ni sus huesos de su familiar, pero siguen lamentando porque esa persona ha muerto. Persona sin esperanza. ¿Qué ha pasado con eso, hermano? No se puede consolar por el hecho de que ha perdido a su ser querido, hermano. Momentáneamente, pues. Y es parte de la vida, hermano, perder seres queridos. Algún día alguien nos va a perder a nosotros, vamos a morir nosotros también. Pero lo hermoso, hermanos, de la palabra de Dios es que no vamos a morir eternamente. Y así el Señor lo promete en su palabra y debemos creerlo porque es base de nuestra fe. En ese sentido, hermanos, la resurrección de la que hace referencia Jesús es una restauración completa. Es una restauración completa. Ahí mismo en 1 Corintios 15, un poquito más atrás, versículo 42 y 43. Vamos a leer del 42 al 44. 1 Corintios 15 del 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús resucitó, incluso le llegó a mostrar las marcas de su mano a sus discípulos, ¿verdad? Y a uno que era medio incrédulo le dijo: a ver, toque la herida. O sea, Jesús resucitó también con un cuerpo santificado.
No es el puro espíritu, hermano. No es el puro espíritu. También el cuerpo va a resucitar. Ahora, esto lo creemos por fe simplemente, hermano. Y eso nos diferencia de cualquiera otro. Esto es fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Así que, mis hermanos, abracemos esta esperanza de la resurrección. Jesús ha dicho, yo soy la resurrección. Confiemos en Él y un día resucitaremos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra santísima. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús seremos resucitados un día, Señor. Lo creemos y damos gracias, Señor, porque grande es tu amor que diste a tu Hijo para que pueda morir y resucitar para darnos vida y resurrección también a nosotros. Gracias, bendito Dios. Permítenos abrazar esa fe sin desmayar todos los días de nuestra vida. En tus santas manos encomendamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y creer que en Cristo Jesús hay resurrección, en cuyo nombre te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.